Habiendo resuelto de la manera explicada previamente el modo de interpolar los desplazamientos y obtener u en función de r a través de esta expresión que repetimos aquí, es decir, u como h1 por u sub 1 más h2 por u sub 2, o de forma más general como sumatoria de hi por u sub i, lo cual nos permite obtener el desplazamiento en cualquier coordenada natural r en el interior del elemento, siendo r la coordenada natural en la cual el nodo 1 siempre tiene valor de coordenada menos 1 y el nodo 2 siempre tiene valor de coordenada r igual a más 1. El desafío ahora es obtener la derivada de u respecto de x en cualquier punto del interior del elemento. Esa derivada, que aquí estamos escribiendo como una derivada parcial de u respecto de x, en realidad para este problema unidimensional, en el cual tenemos un elemento de dos nodos en una coordenada real x, y que representa, por ejemplo, tracciones y compresiones, es decir, esfuerzos normales, sigma x en una barra unidimensional, en la cual en principio vamos a tener tensiones sigma x, deformaciones específicas epsilon x, en realidad debería poder representarse como derivada de u respecto de x, porque no tenemos una derivada respecto de y, pero lo vamos a mantener simplemente porque inmediatamente después vamos a hacer la extensión al elemento bidimensional. Por lo tanto, lo que tenemos que resolver ahora es la segunda de las cuestiones a obtener a través de la interpolación, que es la derivada de los desplazamientos respecto de la coordenada. En este caso dijimos de u a de x. Y que en este caso en particular se identificaría con directamente la deformación específica epsilon x. Veamos cómo vamos a operar matemáticamente a través de las funciones de forma h1 y h2 con las coordenadas naturales del elemento para obtener esa derivada. Es decir, la técnica matemática para, y después poder programarlo, obtener la derivada de u a de x en cualquier punto del interior del elemento. Para eso vamos a hacer un paso intermedio, y es encontrar o reconocer el hecho de que de igual manera que podemos interpolar los desplazamientos u1 y u2 que conocemos en los nodos 1 y 2 al interior del elemento a través de esta expresión, de la misma manera podemos extender ese concepto y decir que cualquier cosa, cualquier magnitud, cualquier cantidad que nosotros conozcamos en los nodos 1 y 2, vamos a poder obtenerlos interpolados en el interior del elemento. Y la coordenada x es una cantidad, la coordenada real x es una cantidad que conocemos en los nodos. Sabemos que en el nodo 1 x es igual a x1 y que en el nodo 2 x es igual a x2. Y en función de eso vamos a aplicar la misma ley de interpolación y obtener una relación entre la coordenada real x y la coordenada natural r en el interior del elemento. Y podremos escribir que x es igual a h1 por x1 más h2 por x2. Y de esa manera vamos a encontrar una relación funcional que nos permita relacionar a x en función de r. Y de manera más general podemos escribir que x en función de r es la sumatoria de las hi por las xi, lo cual es válido para el caso de dos nodos, como estamos estudiando en esta figura, y que se particularizaría como h1 por x1 más h2 por x2, donde x1 y x2 son valores constantes y la variación con r está dado en h1, que es igual a 1 menos r sobre 2, y en h2, que es igual a 1 más r sobre 2. Y a partir de esta relación, de saber
o de poder expresar a U en función de R y expresar también a X en función de R, vamos a obtener esta derivada que nosotros queremos obtener. Y para eso vamos a aplicar, en primer lugar, vamos a partir de la derivada de U respecto de X y lo vamos a escribir o reescribir a du respecto de X como derivada de U respecto de R por derivada de R respecto de X, que es lo que conocíamos como la regla de la cadena. Y por lo tanto, du respecto de R lo vamos a obtener derivando esta expresión y de R respecto de X lo vamos a obtener de esta segunda expresión con una salvedad y es el hecho de que está invertido. Vamos a la primera de las dos, es decir, vamos a resolver esta primera parte, du respecto de R. Como U es igual a H1 por U1 más H2 por U2, entonces lo que tenemos que hacer es derivar respecto de R eso mismo, H1 por U1 más H2 por U2. Con la ventaja de que al estar derivando respecto de R y al tener a H1 como función de R y a H2 como función de R, podemos hacer esa derivada sin absolutamente ninguna dificultad. Y la derivada de H1 respecto de R la vamos a llamar H1, R y la derivada de H2 respecto de R la vamos a llamar H2, R. ¿Cuánto vale H1, R, que es la derivada de H1 respecto de R? Sencillamente tenemos que venir a esta expresión que tenemos acá, que es función de R, y derivarla, hacer la derivada respecto de R. Y encontramos que es un valor constante, menos un medio. Para hacer la derivada de H2 respecto de R, que es lo que llamamos H2, R, tenemos que venir a esta otra expresión, que es la que nos da H2 en función de R, y hacer la derivada respecto de R. Y encontramos que es también una constante. Es decir, que H1, R es menos un medio y que H2, R es igual a más un medio. Y el hecho de que sean constantes es particular para este elemento de dos nodos. No es que siempre vayan a valer menos un medio y más un medio, sino que para el elemento de dos nodos, cuya función de interpolación asociada es lineal, las derivadas de H1 respecto de R y de H2 respecto de R son valores constantes y es H1, R igual a menos un medio y H2, R igual a más un medio. Con lo cual tenemos resuelta esta primera parte que es du a dr, pero todavía nos falta resolver dr a dx. Cuando vamos a esta expresión vemos que nosotros tenemos x en función de r y no r en función de x, lo cual podríamos resolver esa inversión. Pero no vamos a obtener r en función de x, sino que vamos a hacer lo siguiente. Vamos, en lugar de obtener lo que nosotros queremos, que es dr a dx, vamos a calcular dx a dr, que es la inversa de lo que nosotros necesitamos. Y dx a dr lo podemos obtener de aquí, derivando esta expresión que tenemos acá, x en función de r. Por lo tanto, nos va a quedar la derivada respecto de r de x, y x es h1, x1 más h2 por x2. Cuando introducimos la derivada ahí adentro, como x1 y x2 son valores constantes, eso nos queda igual a la derivada de h1 respecto de r, que es h1, r, multiplicada por x1, más la derivada de h2 respecto de r, que ya la habíamos llamado anteriormente h2, r, multiplicado por x2. Y eso es exactamente estas derivadas h1 respecto de r y h2 respecto de r, son estas derivadas que habíamos obtenido anteriormente. Es decir, que la misma formulación matemática que nos sirvió para obtener du a dr, nos sirve para obtener dx a dr.
esta expresión derivada de x respecto de r se llama jacobiano. J. Y es una cantidad que en realidad no tiene que ver directamente con el método de elementos finitos ni con el elemento unidimensional, sino que aparece siempre que nosotros tenemos un sistema de referencia X y lo asociamos con otro sistema de referencia que en este caso es R. Y esto ya se ha estudiado en los cursos de matemáticas, en particular se ha estudiado cuando se hicieron integrales dobles y algunas técnicas para hacer esas integrales dobles implicaban un cambio de variable y ese cambio de variable es exactamente lo que nosotros estamos haciendo acá. Tenemos una coordenada, una variable real x y estamos haciendo un cambio a otra variable r sencillamente porque nos simplifica la operatoria matemática. Es conceptualmente el mismo problema. Y ese jacobiano, en este caso, es un escalar, pero es un escalar porque estamos trabajando con un problema unidimensional. Y ese jacobiano, en el caso de un elemento de dos nodos, es una constante. Es decir, no solo es un escalar, sino que además es una constante, pero solo para esta situación de un elemento de dos nodos. Por lo tanto, fijemos el concepto. El jacobiano es un escalar porque estamos trabajando un problema unidimensional, es decir, solamente una variable, x o r, y además es constante y eso es una particularidad del elemento de dos nodos. En base a lo determinado anteriormente, vamos a realizar una verificación del comportamiento del elemento finito unidimensional de dos nodos que estamos formulando. ¿En qué términos vamos a hacer una verificación? Cuando se desarrolla la formulación numérica de un elemento finito, es importante chequear o verificar que represente adecuadamente lo que nosotros sabemos es el comportamiento físico. En este caso vamos a chequear que la derivada de u respecto de x calculada a partir de las funciones de forma y de la formulación numérica de interpolación del elemento efectivamente sea igual a epsilon x. Una igualdad que conocemos del análisis teórico de las deformaciones específicas con las hipótesis que estamos siguiendo de deformaciones pequeñas y desplazamientos pequeños. Por lo tanto, si nuestro elemento y las funciones de forma que estamos eligiendo para interpolar desplazamientos y para calcular derivadas en el interior del elemento son correctos y son adecuados, debería predecir, al calcular esa derivada, el mismo valor de epsilon x que podemos, para un elemento tan simple como este, podemos representar de manera sencilla, sabiendo que epsilon x en una barra como esta de dos nodos es igual a delta L dividido L0, que es la vieja definición de deformación específica extensional que han conocido ya en estructuras 1 o en estructuras 2. Recapitulando, recordamos que nosotros tenemos a U obtenido dentro del elemento como la interpolación de los desplazamientos en ambos nodos, es decir, damos por sentado que conocemos el desplazamiento del nodo 1 y el desplazamiento del nodo 2, que son dos números, y que podemos obtener el desplazamiento en cualquier punto interior como h1 por u1 más h2 por u2. h1 y h2 son las funciones de interpolación que definimos anteriormente y son una función de R, de donde nos damos cuenta que vamos a obtener, al aplicar esta interpolación, a u como una función de R, es decir, va a estar definido en función de R. De la misma manera podemos interpolar las coordenadas de los nodos x1 y x2 para obtener la coordenada x en cualquier punto interior del elemento, con la misma expresión, h1 por x1 más h2 por x2, lo cual también nos va a dar una relación funcional de x en función de R. Y
como vamos a necesitar en algún punto las derivadas, dentro de muy poco inmediatamente, que también calculamos previamente, recordemos que la derivada de h1 respecto de r, que es la única que podemos calcular porque en nuestra fórmula nosotros tenemos h1 en función de r, esa derivada la llamamos h1, r, es menos 1/2, y la derivada de h2 respecto de r, que llamamos h2, r, es más 1/2. Para el elemento de dos nodos, las derivadas de las funciones de forma respecto de r son constantes. Vamos entonces al problema que tenemos que resolver. Debemos calcular derivada de u respecto de x. Operación que no podemos hacer directamente, ya que si bien aquí tenemos la expresión de u, esa expresión de u está en función de r y por lo tanto no la vamos a poder derivar de forma directa respecto de x. En realidad, ya lo mencionamos, x y r son dos variables que estamos utilizando para describir el mismo dominio de este elemento y hay una relación entre ellas dos y por lo tanto, para calcular la derivada de cualquier función respecto de una de ellas, podemos aplicar la regla de la cadena y introducir la derivada respecto a la otra variable. Nos queda concretamente derivada de u respecto de x, aplicando regla de la cadena, como derivada de u respecto de r por derivada de r respecto de x. De estos dos términos, en este producto, el primero, ahora sí lo podemos calcular, porque derivada de u respecto de r, como a u lo tenemos en función de r, lo podemos calcular. Cuando hacemos reemplazamos u por la fórmula que tenemos aquí, es decir, lo que está entre los corchetes es esta misma función. Introducimos esta derivada respecto de r dentro del corchete y nos queda la derivada de h1 por u1 más la derivada de h2 por u2, que es esto que tenemos acá. h1r por u1 más h2r por u sub 2. Si queremos ver cuál es el valor de eso, podemos hacerlo porque dentro del corchete al final nos quedan todas constantes, porque u1 y u2 son dos términos y dos términos constantes, porque son dos desplazamientos, y para el elemento de dos nodos, las derivadas h1r y h2r también son constantes. Por lo tanto, nos damos cuenta que h1r es menos 1/2 por u1 y h2r es 1/2 por u2, este segundo término, y por lo tanto todo lo que está en el corchete nos va a quedar igual a u sub 2 menos u sub 1, todo eso dividido 2, 1/2. Pero con eso resolvimos nada más que lo que está dentro del corchete. Todavía nos falta resolver la derivada de r respecto de x. Y habíamos visto que la derivada de r respecto de x no la calculamos directamente, sino que hacemos uso del hecho de que tenemos x en función de r y vamos a calcular de x a de r y el resultado después lo vamos a dar vuelta, porque es una escalar. Y al hacer la derivada de x respecto de r, otra vez volvemos a utilizar esta expresión x en función de r. X es igual a h1x1 más h2x2. Lo tenemos que derivar a todo lo que está dentro del corchete respecto de r y al introducir dentro del corchete nos queda h1r por x1 más h2r por x2. Una vez más nos queda en paralelo con lo que vimos para los desplazamientos. h1r es menos 1/2, h2r es 1/2 y por lo tanto este término que está acá nos va a quedar x2 menos x1, todo eso dividido 2. Pero eso es de x a de r. Nosotros tenemos que aplicarlo invertido. Vamos a ver entonces cómo nos termina quedando la expresión de du a de x, esa derivada. Nos queda el primer término, que es este primer término del corchete, vamos a escribirlo aquí abajo, nos queda derivada de u respecto de x. Primero tenemos el término este del corchete que tenemos acá. Ese término era 1/2
por U sub 2 menos U sub 1. Y el segundo término era dr a dx, que es la inversa de esto que tenemos acá, porque esto que calculamos era dx a dr. Es decir, que esto será 2 dividido x2 menos x1. Los dos se van a simplificar y vamos a ver qué significan ambos términos. ¿Qué es U2 menos U1? U2 es lo que se desplaza el nodo 2, U1 es lo que se desplaza el nodo 1. Si U2 fuese igual a U1, la barra, el elemento finito, se movería como un rígido y no se estiraría ni se acortaría. Si U2 es un poco mayor que U1, hay una traslación y un estiramiento neto. Si U2 es menor que U1, hay una traslación y un acortamiento neto. Es decir, que U2 menos U1 es delta L, es decir, es la variación de longitud de la barra una vez que está deformada. ¿Y qué es lo que tenemos abajo? Que es x2 menos x1. Bueno, ese es el más fácil de todo. x2 menos x1 es la longitud inicial de la barra antes de estar deformada. Por lo tanto, aquí nos queda L0. ¿Y qué es delta L sobre L0? Epsilon x. Por lo tanto, lo que hemos demostrado es que con la formulación numérica de nuestro elemento finito de dos nodos para un problema unidimensional, las dos funciones de forma que hemos elegido y el modo de interpolar los desplazamientos, las coordenadas y sobre esa base obtener derivadas primeras, nos llevan a una representación correcta de lo que nosotros sabemos es físicamente real para pequeñas deformaciones y pequeños desplazamientos. Es decir, que epsilon x es la derivada de u respecto de x. Continuando con el análisis del problema unidimensional para fijar conceptos, podemos ver que una mejora muy importante en la aproximación de la solución numérica a la solución exacta, que como dijimos anteriormente nunca se conoce, pero podemos saber que si obtenemos funciones de forma o si implementamos funciones de forma que en lugar de ser lineales son de segundo grado o cuadráticas o parabólicas, vamos a permitir tener una mejor aproximación a esa solución exacta, que si bien no conocemos, sí podemos decir que vamos a tener una mejor aproximación. ¿Cómo encontramos eso? ¿Cómo resolvemos eso desde el punto de vista matemático? De una manera muy simple, agregando un nodo al elemento finito unidimensional. Por una conveniencia, y es una cuestión de convención, pero por una cuestión de convención vamos a mantener la numeración de los nodos de los extremos del elemento finito como 1 y 2. Insisto, esto es solamente una convención. Lo podemos numerar como queremos. Pero vamos a mantener eso. Y vamos a generar ese tercer nodo en el interior del elemento finito. Con lo cual la numeración va a quedar 1 y 2 para ambos extremos del elemento unidimensional y agregaremos un nodo 3. Eso significa que vamos a tener para el nodo 1 la coordenada real x1, para el nodo 2 la coordenada real x2, y recordando siempre que la coordenada real x es lo que pertenece, entre comillas, al mundo físico, y el nodo 3 va a tener una coordenada x3, que se va a situar en general entre los nodos 1 y 2, no teniendo que estar necesariamente al medio, es decir, puede estar ubicado en principio en cualquier punto del interior del elemento finito. Vamos a ver inmediatamente en los próximos minutos que si lo colocamos muy cerca del nodo 1 del nodo 2 vamos a tener determinados problemas. En términos de las coordenadas naturales R que habíamos definido anteriormente, vamos a tener como siempre una fijación de los nodos con determinados valores
de esas coordenadas. Ya teníamos visto anteriormente el hecho de que el nodo 1 se asociaba con la coordenada r igual a menos 1, que el nodo 2 se asociaba con la coordenada r igual a más 1, y ahora vamos a agregar el hecho de que el nodo 3 se ubica en la coordenada r igual a 0. Por lo tanto, aparece un hecho importante. Dijimos anteriormente, hace unos instantes, que el nodo 3 en términos de coordenadas x no tiene por qué estar en el medio del elemento, pero sin embargo, en términos de coordenadas r, sí está en el medio del elemento, porque obviamente r igual a 0 está exactamente al medio entre r igual a más 1 y r igual a menos 1. Las funciones de forma tienen que ser redefinidas, porque un elemento de dos nodos tiene dos funciones de forma, como habíamos visto previamente, las funciones h1 y h2, y esas funciones de forma son lineales. ¿Por qué? Porque la interpolación entre dos puntos es una recta. Cuando agregamos un tercer nodo, tenemos que las funciones de interpolación o las funciones de forma, en primer lugar, pasan de ser 2 a ser 3, pero además cambian su forma. Dejan de ser lineales para pasar a ser parabólicas. Todas pasan a ser parabólicas, es decir, tenemos una función de forma más y además todas tienen una forma parabólica. Habíamos dicho anteriormente que las funciones de forma tienen que cumplir unas condiciones muy simples. Tienen que valer 1 en el nodo al cual pertenecen y 0 en todos los demás nodos. En este caso, van a tener que valer 0 en otros dos. Y entonces, si nos paramos en el nodo 1, vamos a tener la función h1, que va a valer 1 en este nodo, y va a valer 0 en el nodo 3, y va a valer 0 en el nodo 2. La expresión matemática de esa función h1 es esta que tenemos aquí. Si vemos la forma, matemáticamente encontramos un primer término que es la misma función lineal que teníamos antes y un segundo término que es este menos 1 menos r cuadrado dividido 2 que corrige esa función lineal para hacerla parabólica. Y eso termina de constituir esta función de forma h1 que es una parábola y tiene esta forma que tenemos acá. La función de forma h2, que es la que pertenece al nodo 2, es esta otra, vale 1 en 2, vale 0 en 3 y vale 0 en 1, y nos queda esta función que tenemos aquí, y esta es h2 y es simétrica respecto a h1. Y para terminar, tenemos y esa función h2 tiene esta expresión que tenemos acá, la cual se puede verificar perfectamente, como hicimos con el elemento de dos nodos, se puede verificar que esta expresión que tenemos aquí cumple con la condición de que vale 1 en el nodo 2, vale 0 en 3 y vale en 1. De hecho, el gráfico que acabamos de señalar, este que tenemos aquí, a la derecha, está hecho con esa función. Por último, decía, la función de forma del nodo que hemos agregado, h3, es esta parábola que tenemos aquí. Obviamente vale 1 en el nodo 3, vale 0 en el nodo 1, 0 en el nodo 2, esta es h3, y sigue esta expresión que tenemos aquí. h3 es igual a 1 menos r cuadrado. Y sus derivadas, que vamos a necesitar también, habíamos visto que para obtener el jacobiano y para obtener las deformaciones específicas, vamos a tener que hacer las derivadas de las, en este caso, tres funciones de forma respecto de r, y la derivada de h1 respecto de r la anotábamos de manera compacta como h1, r, y en este caso vale r menos un medio. Y aquí vemos la primera gran diferencia. En el elemento de dos nodos, las derivadas de las funciones de forma eran constantes. Y ahora dejan de ser constantes porque varían con la coordenada r. La derivada de h2 respecto de r es r más un medio,
es decir, que otra vez varía con R, y la derivada de H3 respecto de R es igual a menos 2R, con lo cual obviamente también varía respecto de R. ¿Qué significa esto? Significa que el jacobiano ya no va a ser más constante. La relación entre las coordenadas X y R deja de ser lineal. Anteriormente era un factor de escala. En el elemento de dos nodos la relación entre X y R es básicamente un factor de escala. En el elemento de tres nodos, la relación entre X y R, que está establecida por el jacobiano, ya es un factor de escala que varía en cada punto del elemento. Por eso las derivadas varían también con R. La interpolación de los desplazamientos es básicamente siempre la tarea más sencilla y se complica un poco a la hora de calcular las derivadas en el interior del elemento. Para el elemento unidimensional de tres nodos, eso trae alguna dificultad adicional, dado que las derivadas de las funciones de forma respecto de R ya no son constantes, como resultaba en el caso del elemento de dos nodos. Recordemos que en el elemento de dos nodos podíamos obtener una expresión también constante del jacobiano de x a de r, que era igual a la longitud del elemento dividido 2. Es decir, eso era una conclusión directa, una consecuencia directa del hecho de que las derivadas de las funciones de forma h1r y h2r eran constantes. Sin embargo, como ahora las funciones de forma son cuadráticas, como vimos en la figura anterior, inmediatamente resulta que sus derivadas tienen estas expresiones que ya habíamos visto también. H1r es r menos un medio, H2r es r más un medio y H3r es menos 2r. Es decir, que las tres derivadas de las funciones de forma varían linealmente con la coordenada natural r en la que la estamos expresando. Vamos a determinar entonces ahora la derivada de u respecto de x de manera análoga a como lo hicimos en el caso del elemento de dos nodos. Y formalmente siempre va a tener la misma estructura. Vamos a tener en un corchete la suma de los productos de las funciones de forma por los desplazamientos de los nodos, siendo que ahora tenemos tres desplazamientos nodales, y vamos a tener entonces derivada de h1 respecto de r por u1, o sea, h1, r por u1, más h2, r por u2, más h3, r por u3, siendo las h1r estas derivadas que mencionamos hace un instante, y ese corchete va a ir multiplicado por j a la menos 1, siendo j el jacobiano, que es derivada de x respecto de r. La situación que se plantea es que el jacobiano ya no resulta más constante, ya que al calcular derivada de x respecto de r, nos va a quedar la derivada de este corchete h1x1 más h2x2 más h3x3 respecto de r, y nos va a quedar h1r por x1 más h2r por x2 más h3r por x3. Reemplazando los valores de h1r, h2r y h3r que tenemos aquí, nos queda r menos un medio por x1 más r más un medio por x2 menos 2r por x3, y distribuyendo esos paréntesis y agrupando los factores comunes, los que tienen factor común r y los que tienen una constante, llegamos a que ese jacobiano, que es derivada de x respecto de r, es un medio de x2 menos x1, y recordemos que x2 menos x1 es la longitud del elemento. x2, que tenemos aquí, menos x1 es la longitud de este elemento. Eso es L.
En el otro término tenemos 2R por x2 más x1 sobre 2 menos x3. Y veamos qué es x2 más x1 sobre 2 menos x3. x2 más x1 sobre 2 es el punto medio del elemento. x3 es la coordenada del tercer nodo, que no necesariamente tiene que estar en el punto medio. Por lo tanto, esa diferencia, que es esta distancia, es la excentricidad del nodo 3 respecto al centro del elemento. Y lo vamos a llamar de esa manera, lo vamos a llamar E. Quedándonos entonces que el jacobiano, derivada de x respecto de r, es igual a L sobre 2, es decir, una parte constante, que por otra parte es lo que valía el jacobiano del elemento de dos nodos, más 2 por r por E. Siendo L, como dijimos, la longitud del elemento x2 menos x1 y E, la excentricidad del nodo central respecto al punto medio del elemento. ¿Qué particularidad lleva esto? Hay que analizar esta expresión y ver que tenemos este término constante y positivo, pero tenemos un segundo término en el que está la excentricidad, que puede valer básicamente cualquier cosa entre 0 y L sobre 2, porque el nodo 3 no puede salir fuera del elemento, pero puede estar centrado, en tal caso la excentricidad vale 0, o puede estar pegado al nodo 1, al nodo 2, en ese caso la excentricidad va a valer L sobre 2 o menos L sobre 2. Y además, esta coordenada R que tenemos acá, tenemos que recordar que R va desde menos 1 hasta más 1. Eso significa que este segundo término que está acá sumando para determinar el jacobiano puede ser positivo o puede ser negativo. Y puede ser mayor o menor que L sobre 2, lo cual implica que existe la posibilidad de que el jacobiano sea negativo. No constante y negativo, sino que varía a lo largo de la longitud del elemento y en algún lugar sea positivo y en otro sea negativo. ¿Cuál es el problema de eso? Que si a lo largo del elemento en algún sector es positivo y en otro es negativo, habrá un punto en el que valdrá 0. Y el jacobiano es de x a dr, pero cuando nosotros calculamos la derivada de u respecto de x, dividimos por el jacobiano. Es decir, es 1 sobre j. Y esto, como bien sabemos, es la deformación específica en x. Si hay un punto dentro del elemento en el que el jacobiano vale 0, epsilon x tenderá a infinito y las tensiones tenderán a infinito. Pero no porque sea realmente así la física del problema, sino porque la implementación numérica no va a estar bien. ¿Qué quiere decir eso? Que el elemento unidimensional de 3 nodos es mucho mejor para aproximar a la solución exacta, a la mejor solución que podemos obtener con el método de los elementos finitos, pero conlleva el conocimiento y el cuidado de, por ejemplo, en este caso, no ubicar el tercer nodo en cualquier lado. Y cuando se hacen las cuentas, y probablemente en la práctica lo hagan, verán que hay unas regiones vedadas del tercer nodo que son los cuartos extremos del elemento. Si dividimos el elemento en 4, este cuarto pegado al nodo 1 y este cuarto pegado al nodo 2 son regiones en las que no puede estar el nodo 3, porque en caso de que esté el nodo 3 en alguno de esos dos sectores, habrá un punto en el que el jacobiano valdrá 0 y de manera espuria numéricamente las deformaciones tenderán a infinito. Para confirmar lo dicho anteriormente respecto a que si se ubica el nodo central en alguno de los dos extremos, en las zonas prohibidas, entre comillas, vamos a tener problemas numéricos porque el jacobiano se va a hacer nulo. Resolvamos numéricamente en una planilla de cálculo las funciones de formas y las expresiones para el jacobiano que vimos anteriormente y grafiquemos ese valor del jacobiano. Tomaremos un elemento finito lineal de 3 nodos de longitud 4, porque como dijera anteriormente, las zonas prohibidas para ubicar el tercer nodo son los cuartos externos y en un elemento de longitud 4, un cuarto es 1. Por lo tanto, estas dos zonas
entre 0 y 1 y entre 3 y 4, serían las regiones en las que no podemos ubicar el nodo 3 o debemos evitarlas para no tener jacobiano nulo en algún lugar. Y cuando entonces ubicamos el nodo en este punto, es decir, fuera de la zona prohibida, y graficamos en función de la coordenada natural R, el jacobiano y el jacobiano a la menos 1, recordando que la derivada de u respecto de x es proporcional a j a la menos 1, o dicho de otra manera más simple, se obtiene dividiendo por el jacobiano, vemos que el jacobiano varía entre un valor de 3 y un valor de 1. Recordemos que habíamos determinado que el jacobiano variaba linealmente a lo largo del elemento, y entonces la inversa del jacobiano va a variar entre estos valores, o sea, según esta curva. Y la inversa del jacobiano nunca va a ser 0, porque tenemos aquí abajo el valor 0, y vemos entonces que el jacobiano siempre se mueve entre un tercio, que es 0,33, y 1, que es 1 sobre 1. Y no hay problema porque el nodo está bien ubicado. Cuando colocamos el tercer nodo en uno de los dos extremos vedados, en este caso entre 0 y 1, y vamos a hacer la misma operación, graficamos el jacobiano en función de la coordenada natural R, y tenemos presente que el valor 0 está aquí, es decir, es esta línea que está aquí, nos damos cuenta de que el jacobiano arranca en R igual a menos 1 en un valor menos 1 y termina en el otro extremo en 3, y por lo tanto va a tener un cruce por el 0 que va a estar aquí. Y cuando graficamos en la inversa del jacobiano, tenemos una rama a la izquierda del cruce por el 0 que se dispara hacia menos infinito y otra rama que se dispara hacia más infinito a la derecha del cruce por el 0. Por lo tanto, en este punto tenemos una singularidad, j es igual a 0, y cualquier cosa que determinemos dividiendo por j, como la deformación específica, va en ese punto, no en todo el elemento, sino en ese punto, se va a disparar hasta un valor infinito, no porque el problema físicamente así lo indique, sino porque hemos colocado el tercer nodo en un punto en el que no deberíamos colocarlo. El resumen o la conclusión de esto es que si bien un elemento de 3 nodos con funciones de forma de segundo grado nos dan una mejor aproximación a la función solución, tiene riesgos adicionales porque se corre el riesgo de tener jacobiano nulo en algún punto del elemento. Y la mayor ventaja, en el mayor grado de aproximación, se tiene que prevenir con un conocimiento mayor. ¿En términos de qué? En términos del mallado que nosotros hacemos. Y esto es muy importante porque más allá de que usemos un programa de elementos finitos, de que no vayamos a programar esto, ni lo vayamos a hacer a mano, lo que sí vamos a hacer es con programas comerciales dibujar mallas de elementos finitos. Y ahí es donde podemos cometer este tipo de errores.